Con su venia, diputado presidente. Doctor José Antonio González Anaya, señor secretario, antes que nada, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida a esta soberanía y agradecemos de antemano que pueda dar puntual respuesta a todas nuestras interrogantes. En México, el gran reto de la transparencia consiste en poner a disposición de la ciudadanía la información que nos permita a todos identificar el origen, el seguimiento y destino de todo recurso público, convirtiendo a los ciudadanos en sujetos activos del escrutinio y correcta aplicación del gasto público. No obstante, existen mecanismos como los fideicomisos, cuya figura jurídica para fines y obligaciones de transparencia busca convertir los recursos públicos en privados, haciendo, como siempre, opaco el seguimiento del mismo y en algunos casos hasta inaccesible. Actualmente, señor secretario, a nivel federal no sabemos cuántos fideicomisos públicos existen, cuál es el monto de los recursos con el que se disponen y ni quiénes son los beneficiarios de los mismos. Para este grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, los fideicomisos son sinónimo de opacidad y son figuras carentes de rendición de cuentas. Así, la propia Auditoría Superior de la Federación, en su cuenta pública 2017, afirmó que los fideicomisos públicos no cumplen con las obligaciones de transparencia, no definen el objetivo y no cuentan con indicadores para la evaluación de su desempeño y no permiten identificar a la población atendida. Señor secretario, estamos hablando de fideicomisos que manejan y tienen como fuente los recursos públicos, por lo que no debemos permitir que este ejercicio caiga en la opacidad, pues la pertinencia y valoración sobre la viabilidad y, en su caso, utilidad de estas figuras está directamente relacionado a la transparencia y a la rendición de cuentas. El problema es que no sabemos si se usan correctamente. No existe una herramienta eficaz y accesible que transparente su ejercicio y, por ende, su desempeño. Por el contrario, lo que existe es aducir el secreto bancario y fiduciario para mantener la opacidad de estos fideicomisos y, por ende, el uso discrecional de los recursos públicos que manejan, facilitando la comisión de irregularidades y actos de corrupción. Así, la operación de los fideicomisos constituye actualmente a una caja negra, pues menos del 10% cuentan con controles de vigilancia, por lo que más del 90% de ellos son creados mediante contratos privados que impiden el seguimiento del manejo de los recursos públicos y, por supuesto, el acceso a la información. Señor secretario, le pregunto ya para terminar, ¿a cuánto asciende el monto total de recursos públicos depositados en los fideicomisos federales? ¿Qué monto ejercieron en 2017 dichos fideicomisos? ¿Qué instancia supervisa y audita los fideicomisos y vigila el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia? Por sus respuestas, muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias. Con su venia, señor presidente, muchas gracias, diputada Fabiola Loya Hernández, por sus comentarios y sus preguntas. Es importante poner primero el marco jurídico mediante el cual funcionan estos fideicomisos y después platicaré de sus propósitos. Los fideicomisos están amparados por los artículos 9 y 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre todos los fideicomisos es pública y está disponible en las páginas de Internet, así como quiénes son los ejecutores del gasto. El 100% de los recursos contenidos en los fideicomisos se informan en los informes trimestrales y en la cuenta pública. Comento algunos datos alrededor de estos fideicomisos y cuáles son sus propósitos. El propósito fundamental de estos
fondos o fideicomisos es permitir tener y traspasar y tener dinero de un ejercicio fiscal al siguiente. Doy algunos ejemplos de estos fideicomisos. El Fondo de Estabilización, los fondos que permiten ahorrar recursos para cuando haya una caída estrepitosa de los recursos y caídas inesperadas en los ingresos. Segundo, el Fonden, que todos conocemos para enfrentar desastres naturales. El fideicomiso para desarrollar el aeropuerto internacional, por ejemplo. El fideicomiso para la protección de salud, el seguro popular. El objetivo de estos fideicomisos es dedicarles los recursos y permitir que se puedan ir ejerciendo de manera ordenada y que no necesariamente estén constreñidos al ejercicio fiscal. Digo algunos de los datos. Al 30 de junio, en el segundo informe trimestral, se reportan, y cito, 338 fideicomisos que tienen en su totalidad 731,000 millones de pesos, sin estructura orgánica a cargo de las dependencias y entidades. Los 5 más grandes, que son el Fondo de Estabilización de Egresos Presupuestarios, el Seguro Popular, el Fondo de Estabilización de las Entidades, etcétera, tienen el 70% de los recursos. En términos del ejercicio de gasto, los más grandes son el Fondo de la Financiera Rural, a través de lo cual se ejerce una parte importante del presupuesto de Zagarpa, el Fondo Laboral de Pemex, el Fondo Nacional de Infraestructura. Cada uno de estos fideicomisos tienen procedimientos y reglas muy claras de cómo se tienen que ejercer, y los contratos son públicos. Por ejemplo, para el fideicomiso del Fonden, que muchas veces parece que no se ejercen los recursos de manera suficientemente rápida, se presenta el desastre natural, se tiene que activar una declaración de emergencia, se dan apoyos parciales, se da el diagnóstico definitivo, después se autorizan los recursos y se hace la valoración. Muchísimas gracias, espero que esto haya servido para aclarar el tema de los fideicomisos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para hacer comentarios, tiene la palabra la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Gracias, señor diputado presidente. Gracias, secretario, por sus respuestas. Nos queda claro al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que una tarea muy importante de todas y de todos los legisladores es seguir incidiendo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. No podemos estar permitiendo que estos 731,000 millones de pesos que se manejan en 738 fideicomisos sigan siendo usados de forma discrecional, con pocas reglas claras y con pero muy poca información en materia de transparencia en el portal que el señor secretario dice. Por lo mismo, nuestro compromiso seguirá siendo estar pendiente de los manejos de recursos públicos y más de esta figura que lo que hace es llevar a discreción en la materia del gasto. Los fideicomisos serán vigilados y estaremos nosotros en su momento por legislar precisamente que no existan esta figura en el Ejecutivo y en las instituciones que manejan recursos. Muchas gracias, señor secretario, por su respuesta. Es cuanto, señor diputado presidente. Gracias, señor secretario. José Antonio González